Buenas tardes. A continuación presentaremos el proyecto final del curso de Estadística Computacional. El grupo está conformado por Diego Gómez, Diego Cordero, Eduardo Colom, Aníbal Pérez, Adriana Ruiz y su servidor, Alan Letona. La etapa número 1, definición de datos. Nosotros decidimos investigar el fenómeno de los automóviles en Guatemala. La descripción de nuestra investigación es conocer el estado de un automóvil para verificar si afecta la cantidad de millas recorridas con respecto al año del automóvil. Esto indica que un automóvil de año reciente tendrá menos millas de recorrido que uno con más años de antigüedad. Sin embargo, el uso que se le brinda al automóvil también afectará directamente a la cantidad de millas que tenga recorrido el automóvil. Esto debido a que un sedán puede tener menos millas que una camioneta agrícola o un carro dedicado directamente al trabajo. Nuestro proyecto final del curso de Estadística Computacional tiene como objetivo general identificar la correlación que existe entre el recorrido que tiene un vehículo con el año en el que el mismo salió al mercado y el tipo de este, por medio del análisis estadístico a partir de los datos obtenidos. Como objetivos específicos tenemos los siguientes: verificar si el número de veces que un vehículo presenta fallas mecánicas en un año se encuentra directamente relacionado con la antigüedad de este, comprender la relación que existe entre el tipo de vehículo y el millaje que posee, confirmar si un vehículo debe ser llevado al mecánico en mayor medida cuando su recorrido es mayor. Etapa 2, en la obtención de información. En esta parte de esta etapa se graficaron directamente las 5 preguntas que se realizó en la encuesta. En esto se pueden observar que la primera pregunta que se realizó fue qué tipo de vehículo posee, en el cual se puede observar que 15 personas contestaron que sedán, 7 hatchback, 4 camionetas agrícolas y 4 pick-up. En el caso de este punto se tabularon las 5 preguntas para poder graficar sus resultados de acuerdo al rango de respuesta de cada una de estas. Una de las preguntas que se realizó fue qué tipo de combustible consume su vehículo. En este caso, basado en el análisis de la gráfica, en este se puede observar que la mayoría de los usuarios poseen vehículos que consumen gasolina y un 10% que consumen de tipo diésel. Otra de las preguntas fue ¿cuántas millas tiene de recorrido su vehículo? El rango de esta fue desde 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150,000, de 150,000 a 200 y de 200 a 250,000. En este caso fue más variado que las preguntas anteriores, ya que en entre todos los rangos andan casi en el mismo promedio de resultados. En este caso, la hipótesis de esta investigación fue que de acuerdo al millaje las personas escogen el año del vehículo que van a comprar. A partir de esto se pueden determinar qué criterio va relacionado a cada variable, el número de veces que las personas prefieren un vehículo más reciente que con otro. Esto depende al gasto de gasolina, al millaje, al consumo y todos estos puntos detallados anteriormente en las gráficas. Etapa número 3, análisis de datos. En esta etapa nosotros realizamos la estadística descriptiva inicialmente. Pudimos encontrar la estadística descriptiva de ambas variables. Aquí podemos encontrar que la media de los modelos fue 2007 y la media de los millajes fue 104,976. También encontramos que el modelo que más repetición tuvo fue el modelo 2008 y el millaje promedio con más repetición fue 49,445. También otro dato que se encontró fue que el modelo más reciente que ingresaron en la encuesta fue 2020 y el modelo más antiguo que se ingresó fue 1991. En este caso el millaje sí varía bastante con respecto a que es una cantidad de años bastante considerable. Como siguiente punto se trabajaron las frecuencias y los porcentajes acumulados
Aquí podemos indicar que el modelo 1991 solamente fue ingresado una vez y el modelo 1996 dos veces. Aquí se encuentra nuevamente que el modelo 2008 fue el que más veces fue ingresado, en este caso 13 veces. Y en la variable del millaje sí hubo bastante dispersión, por lo tanto fue muy difícil encontrar millajes parecidos, pero sí hubieron iguales. Presentamos la tabla de coeficientes de correlación. Como podemos visualizar, el valor representativo de menos 0.62, podemos visualizar que se encuentra dentro del rango de que los datos no tienen correlación, en base a la regla que tenemos, que si el resultado es menor a 0.5, las variables no tienen correlación. En la segunda tabla de covarianza podemos visualizar el valor menos 0.59, que nos indica, según la regla, que si el valor es mayor a 0, entonces la correlación es directa. En este caso es indirecta, dado que es menor a 0. Podemos visualizar dos histogramas sobre las frecuencias presentadas anteriormente. El primer histograma es sobre la variable modelo. Podemos visualizar en el eje vertical la frecuencia y en el eje horizontal la variable modelo. Podemos observar que el modelo 2008 tiene la mayor frecuencia con 13, y tenemos el siguiente modelo 2014 con frecuencia 7. Es así como podemos visualizar cuáles fueron los modelos que más se repitieron. En el siguiente histograma podemos visualizar la variable millaje. Observamos que el valor 103.752 presenta la mayor frecuencia con un valor de 10, y los demás valores se quedan por debajo. En las conclusiones de la etapa número 3 las encontramos de esta manera. Por ejemplo, la dispersión, tomando en cuenta el coeficiente de relación entre las variables utilizadas, encontramos, como se mencionó anteriormente, que el resultado no presenta correlación sobre los datos. Y otra conclusión importante es que la variable modelo y millaje sobre los 30 datos obtenidos presentan una distribución normal. Esto nos permite poder generar la campana de Gauss. Adicionalmente, tenemos como conclusión que los datos, al no presentar una correlación, permiten visualizar las observaciones extremas en el gráfico de dispersión. Dentro del rango de menos 2.5 a menos 2 podemos visualizar la existencia de observaciones extremas. También tenemos que, con base a la covarianza resultante, obtenemos que la correlación no es directa. En la etapa 4 de nuestro proyecto de estadística computacional, realizamos un análisis de los datos a través de la aplicación de pruebas T. Como primer punto, dividimos los vehículos en dos grupos. El primer grupo se comprende por los vehículos entre los modelos 1991 al 2007, y el segundo grupo por los vehículos que se encuentran dentro del rango de años del 2008 al 2020. Luego de haber dividido los vehículos en estos grupos, se les aplicó la estadística descriptiva, y luego se les aplicó una fórmula de normalización. Se formularon varias hipótesis. La hipótesis nula, H0, dice que M1 y M2 son iguales a 46.000. La hipótesis H1 dicta que M1 y M2 son menores a 46.000. Y H2 dice que M1 y M2 son mayores a 46.000.
Luego de haber creado estas hipótesis, se aplicó la prueba F. Y en esta prueba podemos ver en negrita cuáles son los límites de la campana de Gauss. También se aplicó una prueba de T a nuestros datos y se obtuvieron las medias, las varianzas y el índice de correlación de Pearson. En azul podemos ver cuál es la zona de aceptación y podemos ver de que el valor está dentro de la zona de aceptación, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Dentro del dato de color amarillo podemos ver cuáles son los límites de la campana de Gauss. En este punto también se aplicó la prueba Z. En esta prueba se obtuvieron los datos como la media, la varianza. También en este se puede observar que el dato resaltado en color amarillo, el valor crítico de Z de una cola, ese se refiere para poder realizar la campana de Gauss, para poder establecer los límites de la campana de Gauss. En la campana de Gauss, ya anteriormente explicado directamente en la prueba F, se puede observar que el punto de los límites de la campana de Gauss se aparece entre 0.4026. En esta gráfica se puede observar, se graficó directamente estos puntos de acuerdo al valor obtenido directamente en la prueba realizada. Bueno, esto es la etapa 5, la última etapa de nuestro proyecto, y aquí estaremos presentando lo final, que es el análisis de varianzas y las conclusiones finales. Primeramente, como se nos indicaba, teníamos que tener una tercera variable. Las primeras dos que elegimos en su momento fueron lo que era modelo y mías, y ahora agregamos una tercera variable que es la frecuencia de servicio o únicamente llamada de servicio, que esto corresponde a lo que es los servicios mecánicos de lo que se le hacen al automóvil. Aquí mostramos lo que es las tablas de datos que nos van a servir para hacer nuestra varianza de un factor y las hipótesis nulas, alternativas, entre otros. Basados en los datos obtenidos y que fueron mencionados y mostrados en la diapositiva anterior por mi compañero, planteamos la hipótesis nula y alternativa, utilizando un factor, 3 niveles que son servicio, modelo y mías, y las muestras, que es una por cada nivel. Pues planteamos la hipótesis nula, en donde las medias son iguales, o las hipótesis alternativas, donde una de las medias es diferente a las otras dos. Entonces tenemos que B y C son iguales y A diferentes, A y C son iguales y B diferentes, A y B iguales y C diferentes, o las tres son diferentes, las tres muestras son diferentes. Para luego determinar qué hipótesis se rechaza y cuál se acepta. Para determinar esto, pues hicimos el análisis de varianza de un factor, en donde nos muestra el número de datos estudiados y el análisis de varianza en sí, donde nos muestra la probabilidad del valor crítico para S y el promedio de los cuadrados. Puede ser entre grupos y dentro de los grupos. A través de esto también, pues, de unas fórmulas determinamos la desviación estándar. Y también, por último, en esto del análisis de varianza está también la tabla de promedios y diferencias, donde muestra la variable, el promedio, la diferencia y la z diferencia, que también a través de las fórmulas y desde la desviación estándar, pues se determina la z diferencia, tanto de las mías como el modelo. A través de las probabilidades, donde sabemos que si una probabilidad es mayor a 0.5, pues se va a aceptar la hipótesis nula, de lo contrario se va a rechazar. Y
Para esto necesitamos el valor crítico, en donde tenemos que es 3.10. Y este valor crítico, o sea, F, queda fuera del área de rechazo, por lo que la hipótesis nula se va a rechazar. De igual manera hay una rectificación con la probabilidad en la que rechazamos la hipótesis nula. Por lo que acá, en el análisis de las hipótesis, pues rechazamos la hipótesis nula en donde las tres medias son iguales y aceptamos donde A y B son iguales y C es diferente a estas. Pues a través del análisis de varianza pudimos determinar las diferencias significativas entre las medias y llegar a la conclusión que las mías es el factor con mayor significancia, mientras los factores de servicio y modelos son diferentes. Por esta razón fue que aceptamos la tercera hipótesis alternativa. Luego de realizar el análisis de varianzas, siguió el análisis de regresión, en donde planteamos la hipótesis dependiente, que es las mías, y la variable dependiente, perdón, las mías y la variable independiente, que es el modelo. Y planteamos la fórmula que la obtuvimos a través de la gráfica que está a partir de los datos también. También está el análisis de regresión, también está solita donde está la estadística de la regresión y el análisis de varianza que viene a partir de los datos también. A partir del coeficiente de correlación múltiple y el coeficiente de determinación, pues podemos determinar el nivel de confiabilidad y la correlación que hay entre las variables. A partir del coeficiente de correlación, pues determinamos que las variables no tienen correlación, pues es 0.6 aproximadamente. Y a partir del coeficiente de determinación, tampoco aceptamos la confiabilidad por el mismo valor, porque está por debajo del 0.5. Como valor crítico obtuvimos un 0.0002 y la probabilidad, que es la intercepción, las cuales nos van a servir para validar las hipótesis, y a través de esto pues aceptarlas o rechazarlas. Y como el valor crítico es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula, y de igual forma rechazamos la segunda hipótesis por el valor de la intercepción. Por último, obtuvimos los análisis residual, en donde de nuestro lado izquierdo podemos ver los valores encontrados entre los límites de aceptación. Por la cantidad de valores encontrados, pues determinamos que nuestra población no está muy bien distribuida. Pero por el lado de nuestro lado derecho podemos ver el valor de la media, que es muy cercano a 0. Bueno, es un 0. Y por lo que aceptamos la validez de nuestros datos. Y así fue como realizamos el análisis tanto de varianzas como de regresión. Como parte final de nuestro proyecto tenemos lo que son las conclusiones de investigación a un nivel general, en las cuales colocamos principalmente estas 4. La primera es: como profesionales observamos una relación entre las diferentes variables elegidas para los estudios realizados. La población elige vehículos de modelo reciente debido a la carga reducida de millas recorridas que estos presentan, determinando a su vez que esto permite llevar menos veces al año el vehículo al mecánico. El uso que la población le dé a sus vehículos influenciará dentro del gasto que obtendrá dicho vehículo al momento de obtener su millaje y el servicio que se le brindará dentro al mecánico. Y la última es: elegir un vehículo más liviano permite obtener menos gastos en la ciudad del mismo, que a su vez depende del modelo que se ha elegido. Esto nos da a entender que, como lo mencionaba la primera conclusión, es que si hay una relación entre las 3 variables, es decir, dependiendo del millaje o dependiendo del modelo, así vamos a poder llevarlo a lo que es el mecánico. Entonces, si el modelo es más reciente, nuestro millaje va a ser menor, entonces las idas al mecánico serán mucho menos y serán gastos menos costosos. Y para concluir nuestro proyecto tenemos lo que es el resumen ejecutivo. Únicamente colocamos un pedazo del resumen ejecutivo, colocando lo que es el cuerpo de él, que es lo más importante de esto.
Esto nos quiere decir que se planteó una investigación de tipo documental basándonos en exploración, esto es decir que nuestra investigación la utilizamos mediante datos que recogimos de las encuestas que se han pasado a todo nuestro círculo social y en lo que es la exploración, ya que esto nos va a permitir diferenciar si existe una relación o no existe una relación dentro de estas variables. También nos dice que es una incursión que nos permitirá identificar los tipos de vehículos más utilizados o comprados dentro de Guatemala, para luego saber cuál es la preferencia de las personas. De la mano al tipo de vehículo se consideraron factores como el modelo, el millaje, el tipo de combustible que usa cada uno y las veces que una persona tiene como definido de llevar el vehículo a un mecánico. También nos dice que estos datos que obtuvimos fueron para realizar un análisis estadístico completo y generar una información verídica y eficiente que pueda ayudar tanto a comprendernos a nosotros como profesionales que realizamos este estudio como al resto de la población la importancia que tienen diferentes factores o si lo quieren ver como un factor pequeño para ciertas personas lo que es optar por su mejor vehículo, ya que muchas personas no buscan alguna ayuda o no saben de estos factores, únicamente compran su vehículo. Pero durante toda esta investigación que realizamos logramos concluir que todos estos factores, principalmente las 3 variables que tomamos, son de suma importancia para poder optar por nuestro mejor vehículo. Espero que no tengan ninguna duda y eso fue todo nuestro proyecto. Gracias.